¡Producción! ¡Producción! Unidad 5. Comportamiento del consumidor. En este video podemos encontrar tres subtemas los cuales estarán relacionados al tema del comportamiento del consumidor. Los subtemas son factores que influyen en el comportamiento del consumidor, modelos de procesos de decisión de compra y funciones de compra. Empezaremos definiendo pues como normalmente se inicia y pues se define un tema yendo más a lo que es el consumidor. Y pues no sé aquí qué es el consumidor. El consumidor es una persona o tal vez alguna organización que demande bienes o servicios proporcionados por el producto o por el proveedor de bienes o servicios. Es decir, pues un agente económico que tiene una serie de necesidades. Pueden existir diferentes tipos de consumidores. Esos consumidores institucionales, que son aquellos que pertenecen a los colegios, los museos, ayuntamientos, etcétera. El consumidor final en particular, es el que compra ese tipo de bienes y lo utiliza para pues para uso propio. Y pues al final tenemos los consumidores industriales. Los consumidores industriales son más que nada las fábricas e industrias que compran bienes y servicios que sirven para fabricar otros bienes. Más que nada, pues nos referimos más a aquello que pues viene siendo lo que es la materia prima. Igual existen diferentes factores que influyen en el comportamiento del ser consumidor. Los culturales, que pues obviamente dependiendo en qué región estemos, pues se va a referir a nuestra cultura. Los sociales, de qué grupo de personas estemos, cómo nos educó nuestra familia, el rol que tenemos en la familia. Los personales, pues que es la edad, si estamos como que pues, decía la moda y todo eso. Y al final tenemos los psicológicos, que es lo que necesitamos para pues que nosotros sentimos y que pues pensamos que sería de esa ayuda. Nos vamos a ir más que nada a definir lo que es cultura. Por cultura se entiende que es el conjunto de modos de vida y de costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. La cultura existe pues para satisfacer miles de necesidades que pues las personas tienen y pues más que nada que forman parte de esa sociedad o de esa cultura. En esa cultura siempre va a haber un orden y para que se pueda guiar y pues más que nada unas personas que sientan la necesidad de seguir. Pues viene siendo después otro que se llama rito. El rito se conoce como pues un tipo específico de actividad simbólica que consiste en una serie de pasos que suceden en una secuencia fija y se repite a lo largo del tiempo. Pueden ser constituidos por ceremonias religiosas, civiles, carácter público o asuntos comunes. Un ejemplo podría ser cuando pues, nosotros veneramos a la bandera de México. Se canta el himno nacional, marcha y hacen diferentes tipos de ritos para pues, conmemorar lo que es un rito de carácter civil. El logro y el éxito como funciones de la cultura. Pues tenemos que abarcar varios temas y uno de ellos pues es el logro y el éxito que nosotros vamos a tener como función gracias a la cultura. La cultura del logro promueve de la eficacia de la persona y el mejor desempeño que nosotros queramos dar. Y la cultura del logro hace que las personas, los equipos y la organización en conjunto creen una ejecución de planes más rápidos, pues, sean mejores programas. La estructura social son clases sociales o niveles socioeconómicos que están definidos con base a las características del hogar al que pertenecen todos sus integrantes para que pues tengan el mismo nivel socioeconómico. Más que nada pues se refiere un poco más a lo que es el grupo de personas o de familias que existen en las empresas o en diferentes lugares. Existen diferentes factores que pues, se toman en cuenta para que se puedan determinar los tres niveles socioeconómicos. Los niveles socioeconómicos son tres, que son las características de la vivienda, donde vives, cómo vives,
tienes una casa grande, pequeña. La posesión de bienes durables. Por ejemplo, tienes un carro, pues ya, un carro nuevo, lo que sea. Y aspectos sociales. ¿Qué vida te das o con qué tipo de personas de la sociedad te relacionas? Continuamos con familia. Si bien por familia se puede definir como una organización de mayor influencia en la conducta de compra más importante de la sociedad, la interacción es tan intensa que se produce una decisión conjunta sin que sea necesariamente sean ellos quienes realicen el pago de los bienes y servicios que se consumirán. De esta manera, la familia puede representar un pequeño grupo social homogéneo en el cual sus miembros comparten ciertas normas sociales y hábitos, incluidos los del consumo de algún tipo de producto. Luego pasamos al tema de los roles. Si bien dentro de un grupo un individuo puede desempeñar unas funciones que se le sean asignadas, es entonces cuando podemos decir que se adopta un rol dentro de un grupo u una organización. El rol tendrá la función de influir en el comportamiento de compra, así como en el de sus compañeros. De esta manera, se le asignará un rol a la persona con mayor capacidad. Luego continuamos con el estatus. Si bien por estatus podemos entender el respeto o aprecio que se le puede llegar a tener a una persona que goce de un prestigio entre los miembros de un grupo o una organización, la persona puede dar recomendaciones que los demás tengan en cuenta para así tener un principio. De esta manera, en pocas palabras, podemos definir el estatus como la importancia que puede llegar a tener una persona dentro de un pequeño grupo. Luego continuamos con los baby boomers. Se les denomina baby boomers a las personas que nacieron entre los años de 1946 y 1964. Se les denomina de esa manera porque durante ese periodo se incrementaron las tasas de natalidad. De igual manera, han ido desarrollando una mentalidad de siempre jóvenes, donde destaca la sexualidad y una actitud muy vigorosa que les lleva a emprender ambiciosos proyectos como vacacionar en zonas agresivas. Luego continuamos con la generación X. Se trata de una generación muy preparada tecnológicamente. Si bien se tratan de jóvenes que son capaces de navegar por internet al mismo tiempo que hablar por el teléfono y escuchar su música favorita, son un grupo público fácil de comprender y captar a través de puntos de descuentos. Luego continuamos con la generación de ninis. Si bien los jóvenes actualmente nacidos entre los años de 1986 y 1994 que no estudian ni trabajan ni nada, estos jóvenes se están enfrentando a la falta de empleo, y sí lo hay. El mal remunerado, por lo que sus expectativas y sueños sin alcanzar están envueltos en la pesadilla de las crisis económicas. En pocas palabras, podemos definir como un niño una persona que no desarrolla ninguna actividad, ya sea escolar ni ningún oficio, debido a la mala remuneración económica. Continuamos con los grupos relevantes del consumidor. El primer grupo es la familia. En el segundo son los grupos de amistades, grupos sociales formales. Como cuarto podemos tener el grupo de compras. Como quinto, grupos de acción del consumidor. Y por último, grupos de trabajo. Si bien se denomina 6 tipos de grupos en los cuales el consumidor se ve envuelto entre los diferentes tipos. Y los grupos de referencia. Los grupos de referencia proporcionan puntos de comparación para evaluar actitudes y comportamientos. El consumidor puede ser miembro de un grupo de referencia
como la familia o aspirar a pertenecer a un grupo. A continuación, veremos los grupos de referencia. Los grupos de referencia proporcionan puntos de comparación para evaluar actitudes y comportamientos. El consumidor puede ser miembro de un grupo de referencia, como la familia, o aspirar a pertenecer a un grupo. Existen varios grupos de referencia que veremos a continuación. Grupos de pertenencia. Los grupos de compra, los clubes políticos y los compañeros de jergas o de caminata constituyen los grupos de pertenencia secundarios de la persona, pues tiene menos contactos frecuentes con ellos. Igualmente tenemos grupos primarios. Los grupos primarios son los más importantes para el consumidor en el desarrollo de creencias, gustos y preferencias de producto. Al mismo tiempo tienen mayor influencia directa como el comportamiento de compra. Esto se puede ver como creencias, gustos, ya sea la religión, la ida a la iglesia, el grupo primario de compañeros. A continuación tenemos el grupo primario, es aquel en que las relaciones personales son cara a cara con cierta frecuencia y a un nivel íntimo y afectivo. Esto podría considerarse como la pareja de una persona. Igual tenemos grupos primarios formales. La familia de los y grupos pares representa a los grupos primarios informales, mismos que son los agrupamientos más importantes debido a la frecuencia del contacto y a la cercanía entre el individuo y grupos del miembro. Igual tenemos los grupos primarios informales. Estos son consumidores, tienen menos contacto que los formales y están menos estructurados. Después tenemos grupos secundarios. Aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son primarios, tales como las agrupaciones políticas, las sociales de ayuda, comisiones vecinales, etc. Grupos secundarios formales son los menos importantes para el consumidor y por ende para el mercadólogo, ya que se reúnen infrecuentemente, están estructurados y no están unidos estrechamente. Grupos secundarios informales no tienen una estructura formal y no se reúnen de manera frecuente. Algunos ejemplos son los grupos de compra o los seguidores deportivos que se reúnen de vez en cuando. Grupos aspiracionales. Los dos tipos de aspiraciones, el previsto y el simbólico, están clasificados en la parte inferior. A continuación, los grupos de referencia más utilizados por los mercadólogos son los grupos de referencia más utilizados son las personalidades, los expertos y el hombre común. Las celebridades se utilizan para dar testimonio y apoyos como voceros de la empresa. El enfoque del hombre corriente se diseña para demostrar que individuos como el posible cliente están satisfechos con el producto publicitado. A continuación mencionaremos los roles. Son funciones en el que el individuo asume o que el grupo asigna al individuo, con el fin de alcanzar los objetivos del grupo. Seguidamente tenemos el poder. La influencia que el grupo tiene sobre el individuo está muy relacionada con el poder del grupo. Se han identificado varias fuentes de influencia grupal, pero son tres las más frecuentes y relevantes para la estrategia del mercadotecnia. En, en ciertos grupos se tienen estrategias para lograr la conducta deseada de un individuo. Se puede realizar el premio, que es realizar algo a cambio a un obsequio. Si el individuo llega a una cierta compra, se le regala algo, ya puede ser algo de la misma marca o un pequeño producto. El coercitivo es crear un pensamiento de temor si no realizamos los deseos del grupo. O legítimo, pensar que el grupo tiene el derecho de influir en nuestras decisiones. En el legítimo podemos comprender que pues el miedo o pensar que el grupo influye en nosotros, pues eso ya depende de cada personaje. Y el coercitivo, que es un pensamiento de temor si no realizamos los deseos del grupo. Aquí podemos considerar que puede que se sienta amenazado, que lo puedan
sacado del grupo si no hace lo que le indican. Después tenemos factor personal. Este factor influye en la imagen propia, la salud, la belleza y el estado físico. Cuando se percibe el producto o servicio como medio para mejorar la imagen propia, se vuelve más fuerte y es probable que se convierta en un factor más duradero y que funcione como un rasgo estable. A continuación, tenemos la fase y edad del ciclo de vida. Las personas atraviesan distintas etapas de vida y van adquiriendo bienes y servicios que van de acuerdo a cada etapa. Ocupación, el tipo de trabajo al que se dedica el individuo ejerce una gran influencia en su comportamiento a la hora de consumir. Si el, si el, tip- si el individuo trabaja en las mañanas y su empresa favorita no trabaja, solo labora en las mañanas y en las tardes cierra, el individuo se ve obligado a cambiar de tienda favorita, se podría decir, o tendría que sacar un día especial para poder asistir a su tienda favorita. El estilo de vida es todo aquello que tiene que ver con la forma de vivir una persona. Sus intereses, opiniones y actividades influyen en el comportamiento a la hora de consumir. Personalidad, cada individuo tiene una personalidad diferente. Unos tienden a ser más autónomos, con mayor o menos seguridad, domicilio o sociabilidad. Hay que podemos considerar que cada persona pues define su forma de vivir y eso define su forma de compra, su forma de consumir. Eso es todo, amigos.